A ver, muy buenos días, estimados estudiantes. Comenzamos una vez más, hoy viernes 16 ya, ¿no? Último día de la semana, en la cual, como ustedes saben, todos los viernes hacemos una actividad. Bueno, solo por estas 2 semanas, la otra semana ya estaremos haciendo más actividades más seguido. A ver, nos habíamos quedado más que todo en el fracaso de Diego de Almagro, la clase anterior. Después dicen, no, profesor, ¿dónde vamos a estar desarrollando nuestras actividades? Yo les dije al inicio, ¿no? Que vamos a utilizar Classroom. No sé si ustedes conocen esa plataforma, ¿no? Yo les dije, vamos a utilizar Classroom para desarrollar las actividades. Ahí mismo ustedes lo cuelgan, porque eso a veces de estar enviando al WhatsApp, como digamos, como que la memoria, ¿cómo se llama? Se llena, sí. No es que toda la memoria se llena. Por eso, digamos, yo utilizo más que todo el Classroom. Profe, pero ahí también se llena. Sí, pero es poco. En cambio, en el WhatsApp, digamos, los mensajes, audios, fotos e imágenes son los que se llenan la memoria, pues, ¿no? Por eso, digamos, una alternativa sería tanto el correo o sería el Classroom. A ver, sí les dije, ¿no? Al inicio cuál era mi... A ver, si no por el chat, les están enviando el enlace del Classroom. A ver, a ver, pueden unirse así a través de correo Gmail. Ya, ese es mi correo Gmail. O también me pueden encontrar, ¿no? A través de sus redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Twitter, no, no utilizo Twitter. Facebook e Instagram. No para cualquier comunicación. Ya, a ver, apúntelo bien. Ya, después de haber anotado todo ello, ¿no? Digamos, ¿no? También le voy a dar, a través del chat le estoy activando para que se puedan unir al Classroom. Ya, sí, 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 le estoy activando para que se puedan unir al Classroom ustedes. En la cual, digamos, puedan presentar sus actividades, ¿ya? Ahí pueden presentar sus actividades, por favor, ¿ya? No por otro medio, por esos medios, porque digamos, así como he creado eh, he creado un correo especialmente para los temas educativos, también, digamos, para el Classroom, también.
A ver, empecemos la clase del día de hoy, ¿no? Acerca de la guerra de entre conquistadores. ¿Qué había ocasionado, no? ¿Por qué crees que se pelearon? Por las tierras, por todo ello, ¿no? Acuérdate que ¿quién tuvo el error? ¿Quién tuvo el error de mandarle a que hable con el rey a España? Diego de Almagro, pues porque después se esté arrepintiendo. Ya, ahora sí, está acá. Creo que es esto. Vamos en otro. A ver, es este. Ya. Guerra entre conquistadores. En la guerra civil entre conquistadores. Nos habíamos quedado más que todo en el fracaso de Diego de Almagro. No, nos hemos quedado más que todo en el fracaso de Diego de Almagro. A ver, ¿no? Entre una de las primeras batallas que había sucedido por el fracaso de Diego de Almagro fue la batalla de Abancay, ¿no? Conocida también como la batalla de Puente de Abancay. Fue librada el 12 de julio de 1537 a orillas del río Abancay, afluente del río Pachachaca, en el Perú, entre las fuerzas de Francisco Pizarro, encabezados por Alonso de Alvarado, y las de Diego Almagro, dirigidas por Rodríguez Orgóñez. Fue vencedor Almagro, ayudado por Pedro de Lerma, que se pasó a su bando en plena batalla, y por Pauyu Inca, de la realeza inca. Con ella empezó la guerra civil entre conquistadores del Perú, ¿no? La primera batalla. A principios, bueno, de 1537, el gobernador Francisco Pizarro se hallaba en Lima, donde acababa de repeler el ataque de las tropas incaicas de Quiso Yupanqui. Al estar cortadas las comunicaciones en el interior, Pizarro ignoraba sobre los sucesos que en ese momento ocurrían en el Cusco. Esto es la finalización del cerco de la ciudad por Manco Inca y la llegada de Diego de Almagro de su fracasada expedición a Chile. Creyendo que aún continuaba al cerco incaico del Cusco, envió a Alonso de Alvarado con 500 soldados españoles con la misión de pacificar toda la región y apoyar a los españoles que aún estuvieran defendiéndose en el Cusco. Segundo en el mando fue designado Pedro de Lerma, quien ayudó, no, quien quedó muy ofuscado, pues había esperado que Pizarro le nombrara a él como jefe de la expedición. Pero bueno, ustedes saben que no podemos decirle, no, pero nombre, no, 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 no. Él, por algo no lo habrá nombrado, ¿no? Pero bueno, esta disputa entre capitanes traería después serias consecuencias como, ¿no? Alonso de Alvarado avanzó hacia la sierra por Guarochirí, llegando a Jauja donde permaneció algunos meses. Simultáneamente, en la noche del 8 de abril de 1537, Diego del Magro ocupaba el Cusco y apresaba a los hermanos Hernando y Gonzalo Pizarro, reclamando sus derechos de propiedad sobre la capital incaica. Ignorando lo que ocurría en el Cusco, Alvarado salió de Jauja con su ejército y continuó su marcha hacia la ciudad imperial. Llegando a las cercanías de Abancay, instaló su campamento en Cochacaxax, cerca al puente sobre el río Abancay, y envió una avanzada al mando de Pedro de Lerma para que averiguara sobre la situación del Cusco. Por intermedio de un fugitivo español, se supo de la ocupación del Cusco por Almagro y la prisión de Hernando y Gonzalo Pizarro. Esto causó gran consternación entre la gente de Alvarado. La mayoría pidió volver a la costa, pues temían a los amalgristas, pero Alvarado se negó.
Por su parte, Almagro intentó negociar con su rival. Sí, 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 sí. Intentó negociar, imagínense, de amigos y rivales. Amigos como ellos, ¿para qué enemigos? Envió dos mensajeros a Alvarado, Diego de Alvarado y Gómez de Alvarado, parientes cercanos del mismo, para avisarle de que no avanzara más en el territorio de su gobernación. Le pidió además que se le uniera en su disputa con los Pizarro. Alonso de Alvarado rechazó de mal modo el ofrecimiento, apresó incluso a los mensajeros y respondió que no negociaría nada con Almagro hasta no recibir expresa orden del gobernador Francisco Pizarro, quien era su superior y el único a quien debía lealtad. Alvarado confiaba en el poderío de sus tropas, pues era en número similar a las de Almagro, pero ignoraba que en el seno de su ejército ya se había incubado la deserción. Pedro de Lerma se puso en tratos secretos con los amalgristas, a quienes ofreció pasarse con 50 soldados bajo su mando. Se cree que lo hizo en venganza por haber sido suplantado por Alvarado en el mando de la expedición. Almagro quiso seguir negociando con Alvarado, pues no quería desatar la guerra con los hombres de Pizarro, pero presionado por los suyos, salió del Cusco con 5.000, no, con 500 soldados y se dirigió al encuentro de Alonso de Alvarado. Llegada a la cercanía del puente de Abancay, una avanzada suya, comandada por Francisco de Chávez, sorprendió y apresó a Pedro Álvarez. Había un grupo de soldados de Alvarado que iban descuidados. Fue el preludio de la victoria almagrista. Mientras tanto, en su campamento de Cochacaxas, Alvarado se enteraba de la traición de Pedro de Lerma, ordenando su captura, pero ya era tarde. Lerma logró escapar y pasarse en el campo almagrista, junto con otros soldados. Esta deserción sería decisiva para el resultado de la batalla, ya que Lerma descubrió a los almagristas los puntos más favorables para atacar a Alvarado. ¿Mm? Alvarado desplegó sus tropas para resistir a los almagristas. Situó delante del puente a un contingente bajo el mando de Gómez de Todoya. En un vado cercano colocó a Juan Pérez de Guevara y el otro más arriba a Sebastián Garcilaso de la Vega, con sus respectivas tropas, mientras que él quedó con un cuerpo de reserva para acudir en auxilio en el momento necesario. Ya estaban, digamos, ya a puntos de iniciar la batalla, ¿no? La batalla más esperada de toda Latinoamérica. Imagínense, ¿no? Tanto hicieron la conquista. Imagínense, pues, ¿no? Todo lo que había sucedido. O sea, digamos, profe, ¿cómo pueden haber llegado a pelear? ¿No? Imagínense, pues, no. A ver, ¿cómo creen que haya empezado la batalla, no? ¿Cómo creen que haya empezado la batalla? Bueno, la batalla más esperada por toda Latinoamérica. Ya, la batalla empezó, bueno, Rodrigo Orgóñez, lugarteniente de Almagro, planeó sorprender a las fuerzas de Alvarado. Contaba con el valiosísimo apoyo de 10.000 soldados incaicos comandados por Pauyo Inca, a quien Almagro proclamó Inca en una ceremonia especial. Ustedes saben que se peleaban por el poder, ¿no? Pensaban que los españoles eran descendientes pues, de los dioses, pero ahí está, pues ahí está, por dejarse guiar, ellos se pelearon entre sí mismos, con lo cual, en la cual, pues, ¿no? Pensaron, ah, ya, ellos son hijos son descendientes de Huiracocha, pero no.
A ver, ¿no? A ver. En la madrugada 12 de julio de 1537, aún bajo la oscuridad, Orgoñez atravesó con su caballería el vado principal del río. La corriente era muy rápida y algunos de sus hombres murieron ahogados. Él mismo recibió una pedrada en la boca al saltar a la orilla opuesta, pero no se desanimó y alentando a los suyos, arrolló con furia a la gente de Juan Pérez de Guevara, que defendía aquel lado. Pronto los partidarios de Lerma se unieron a los amalgristas, según lo acordado, y entonces los hombres de Alvarado, no pudiendo distinguir a los amigos de los adversarios, se vieron en confusión total. Imagínense, pues, hasta mismo, ellos mismos se habían engañado. No, por eso digo, no, o sea, entre ellos mismos se peleaban. A ver, ¿qué más había pasado? Alertado del ataque, Alvarado se apresuró a ir en auxilio de los suyos. Almagro aprovechó entonces la ocasión para asaltar el puente que defendía a Gómez de Tordoya, cuyos soldados se dispersaron sin oponer resistencia seria. Enseguida, Almagro cayó sobre la retaguardia de Alvarado, quedando este acorralado. Aunque Alvarado trató de alentar a los suyos, fue en vano, pues unos huyeron y otros se rindieron. Él mismo intentó huir, pero fue alcanzado y apresaron. Orgoñez quiso decapitarlo, pero Almagro se opuso. Alvarado permaneció prisionero en el Cusco. Poco después se fugaría. El encuentro fue breve. Los vencedores festejaron ruidosamente el triunfo, que tan pocas vidas les había costado de los pizarristas. Murieron tres o cuatro, mientras que los almagristas tuvieron similar número de bajas. En todo, pues no sé por qué llegaron a pelearse. Tan amigos que eran, amigos como ellos, para que enemigos, en serio. No estoy mintiendo, es una de las grandes verdades. ¿De quién fue el error? Y después que se arrepintió. Mandas al iletrado y después tratas que te arrepientes. Wow. Es en alguien similar. El encuentro fue breve, ¿no? Pauyo Inca envió 10.000 indios auxiliares para que apoyaran a Almagro en todas las formas posibles, salvo la lucha directa. Cavaron trincheras, construyeron 200 balsas para ayudar a Orgoñez a cruzar el río, hicieron correr a los pizarristas en dirección equivocada, haciendo muy gran ruido en la noche. Este caos provocado en las filas pizarristas ayudó sobremanera para el rápido triunfo de los almagristas. ¿Mm? Y sobre todo, fueron indígenas los enviados al campamento de Alvarado con cartas para hombres a quienes esperaba convencer en cambiar de bando. ¿Cuál ha sido la importancia, ¿no? de esto, de esta batalla? Esta batalla marcó el inicio de la guerra civil entre los conquistadores del Perú, la cual se prolongaría por muchos años más, con diferentes actores. Hasta antes de dicha batalla, Diego de Almagro no deseaba entrar en guerra abierta con Francisco Pizarro, pero la intransigencia de Alonso de Alvarado y la presión de los suyos lo empujó a desencadenar la lucha. Por su parte, los Pizarro reprocharon a Alonso de Alvarado el haberse demorado muchos meses en Jauja antes de continuar su camino al Cusco, atribuyendo a este hecho el fortalecimiento de los almagristas. Finalmente, crecido el número de su ejército a la costa de las tropas de Alvarado, Almagro abrió campaña contra los huestes de Manco Inca, que se habían replegado a Vico, ciudad fuerte de Vilcabamba. Contaba con la valiosa ayuda de Pauyo Inca. Las tropas incaicas fueron derrotadas y dispersadas, aunque la resistencia de los incas de Vilcabamba se prolongaría por muchos años más. Sin embargo, ya no volverían a ser un serio peligro para los españoles. Se puede, pues, atribuir al Magro y a Pauyo el haber dado a fin la gran rebelión de Manco Inca. Sí, cosas así pasaron, ¿no? Bueno,
Eso es con respecto a la batalla de Abancay, la primera batalla, que fue el 12 de julio de 1537. Era, profesor, ahí nomás quedó, ¿no? No, todavía Francisco Pizarro, todavía había más. Uno es la batalla de Abancay, otro es el combate de Guaytará. ¿No? Otro es el combate de Guaytará. ¿Qué viene a ser, pues, no, el combate de Guaytará? ¿Qué es lo que llega a ocurrir? ¿No? ¿Qué será, pues, no? El combate de Guaytará. A ver, combate de Guaytará. ¿Qué pueden ustedes adivinar, no? ¿Cómo creen que haya sido la guerra ahí? No, a ver, de Guaytará. Mm, A ver, combate de Guaytará, ¿no? Muchos creen que el imperio inca se rindió fácilmente. Se luchar ante los españoles, pero no es así, ¿no? Acerca de la batalla de Guaytará, es la relación de sitio de Cusco y la guerra civil en el Perú. La pregunta es, ¿quién fue Manco Inca? El Inca olvidado, ¿no? Manco Inca, el Inca de Vilcabamba, fue uno de los centenares de hijos de Huayna Cápac. Hermano menor de Huasca y Atahualpa, nace en el altiplano. En un inicio, Francisco Pizarro fue un aliado de Manco Inca. Ambos entraron al Cusco, el primero como ayudante y el segundo con el objetivo de sacar a los atahualpistas a los que consideraba unos invasores del trono. Sin embargo, al darse cuenta que no eran huiracochas que se comportaban como diablos y que Manco Inca en realidad no gobernaba, decidió alzarse en armas contra los europeos y comprendió su lucha en mayo de 1536. El Inca de Vilcabamba es acaso el único Inca que montó a caballo. Usó arcabuces y es la única persona en toda la historia que a la vez sitió a las ciudades de Cusco y Lima. Nunca más nadie lo hizo. Sus dos primeras acciones fue sitiar las ciudades más importantes para los españoles, Cusco y Lima, donde los hermanos del conquistador se vieron en graves aprietos. Gonzalo de Tapia, un hombre de confianza de Pizarro, encabeza una primera expedición contra Manco Inca, la que va al Pisco, y luego sube a la sierra por Huancavelica. En ese interín, las tropas españolas se encuentran con el general de Manco Inca, Quisuyupanqui, quien iba para tomar Lima. Solo se sabe que esta batalla fue en junio de 1536, ¿no? Las crónicas españolas cuentan que pensaban que con 60 hombres a caballo podían cruzar todo el imperio. Es así que cerca de la ciudad inca de Guaytará, cruzan el río, suben una abrupta cuesta, la que las crónicas de la época llaman la cuesta de Guaytará. Ante ello, los soldados de Tahuantinsuyo comenzaron a arrojar muchas piedras que sepultaron a los españoles. La presencia de los caballos fue un elemento inútil para los invasores, y pese a que intentaron pelear, valientemente los comandados por de Tapia no pudieron contra la multitud de piedras que usaron los incas.
Se calcula que los casi 120 españoles fueron sepultados en Guaytará. Sin embargo, Kisu Yupanqui salva la vida de algunos esclavos negros. Para los que conozca Manco Inca, ya que para ellos era una novedad ver a personas de origen africano. Sí. Esta es una gran victoria. Capturaron caballos, ropa de seda, armas. Es una de las grandes victorias. El cronista español Agustín de Zárate calcula que en esas expediciones murieron 300 jinetes, baja importante para los españoles. Varias de esas expediciones fueron desbaratadas en las zonas de Jauja y Huancavelica, el punto que en la quinta expedición los españoles regresan a Lima con el rabo entre las piernas. Resaltaban que los huancavelicanos jamás debemos olvidar estas batallas y sentirnos orgullosos de nuestra historia. Lo que hicieron ellos en esa época es una epopeya. Demostraron gran capacidad de administrar fuerzas, al punto que un desesperado Pizarro tuvo que mandar cartas a México y Centro América pidiendo ayuda, donde mostraba temor por perder Cusco y Lima. ¿No? Imagínense, bien perdido, bien perdido, ¿no? Según el combate de Guaytará. De ahí ocurre pues la famosa batalla de las Salinas, ¿no? A ver, la batalla de las Salinas. Fue un combate en el que las tropas de Hernando y Gonzalo Pizarro vencieron a las de Diego de Almagro el 6 de abril de 1538. El enfrentamiento entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro durante el proceso de la conquista española del Perú se originó en la disputa por la posesión de la ciudad de Cusco, que ambos consideraban bajo su jurisdicción y que estaba en el poder de Almagro desde 1537. La batalla tuvo lugar en las antiguas salinas indias de Coachipampa, situadas a 5 kilómetros al sur de Cusco, ciudad que fue ocupada por los pizarristas después de su victoria. El lugarteniente de Almagro, Rodrigo Orgóñez, murió en el campo de batalla. Según algunas fuentes, se cree que Gonzalo Calvo de Barrientos también pereció, ¿no? Pereció, cosa que aún no está esclarecida, puesto que hay fuentes que lo posicionan en Chile a esta fecha. Otro jefe almagrista, Pedro de Lerma, quedó herido gravemente y murió poco después, asesinado en su lecho. Almagro fue capturado, juzgado sumariamente y ejecutado con la pena del garrote. ¿No? A ver, sí, la pena del garrote. Imagínense, la pena del garrote. Imagínense, no sé. ¿Ustedes qué piensan acerca de ello? ¿Ya? A ver, continuamos, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Cuáles fueron sus antecedentes? ¿No? La guerra civil entre pizarristas y almagristas se habían iniciado por la posesión del Cusco en 1537. Diego de Almagro ocupó el Cusco, apresó a los hermanos Hernando y Gonzalo Pizarro, derrotó a las fuerzas pizarristas de Alonso de Alvarado en la batalla de Abancay y luego bajó a la costa, llevando consigo a Hernando Pizarro, pero dejando presos en el Cusco a Gonzalo Pizarro y otros capitanes. Esto lograron un poco después escapar de la prisión. Ambos bandos, ¿no? Entablaron conversaciones en Mala, región de Lima.
y decidieron someter la disputa del Cusco al arbitraje de Fray Francisco de Bobadilla. El fallo de este favoreció a Pizarro, lo que naturalmente, ¿no? Fue rechazado por Almagro. Ya, a ver. En efecto, la liberación de Hernando Pizarro fue un grave error de Almagro. ¿Por qué? Pues el hermano de Francisco, olvidando las promesas de paz, reagrupó a los pizarristas y subió a la sierra para recuperar a la ciudad del Cusco. Almagro comprendió entonces que no le quedaba otra salida sino la guerra, y enrumbó también a la sierra para defender lo que consideraba de su propiedad, como se hallaba muy enfermo, posiblemente de sífilis. Dejó la dirección de la campaña a su lugarteniente Rodrigo Orgoñez. Este ordenó a sus hombres que se hicieran fuertes en los pasos de Guaitará, región huancavelica, una sierra alta y áspera donde con pocos efectivos era factible impedir el avance de los pizarristas. Sin embargo, los almagristas descuidaron la defensa y Hernando Pizarro logró mediante un rodeo ganar el otro lado de la sierra. Apenado por tal revés, Almagro y sus tropas enrumbaron a marchas forzadas hacia el Cusco para defenderlas del avance pizarrista. Sin embargo, bueno, los hermanos Pizarros no se dirigieron de inmediato al Cusco, sino que se bajaron al valle de Ica, a fin de reabastecer y animar. ¿No? A ver. Una vez listo, Hernando Pizarro reprendió la marcha hacia el Cusco, tomó la ruta por Lucanas y Aymares y sin mayor tiempo arribó a las cercanías del Cusco en abril de 1538. Unos días antes, Almagro había entrado en la ciudad, preparando su defensa, el campo de batalla, como creen que haya sucedido. En un consejo de guerra celebrado en el Cusco, Almagro deslizó la posibilidad de abrir negociaciones con el enemigo, a lo que se puso rotundamente Rodrigo Orgóñez. Es demasiado tarde, habéis dado libertad a Hernando Pizarro, y ya no os queda otro recurso sino el de pelear. Por imposición del mismo Orgóñez, se acordó presentar la batalla de Francisco, no, la batalla es a las afueras de la ciudad, en una llanura. El campo escogido fue Cachipampa, ¿no? En quechua llano salado, situado a 5 kilómetros al sur del Cusco, a la vera del camino incaico hacia el Collasuyo, conocido también como la Pampa de las Salinas. Por hallarse allí una fuente de cantidad de mm, agua salada que los lugareños, ¿no? A ver. En un consejo, pues, ¿no? Que de guerra celebrado en el Cusco, Almagro deslició la posibilidad de abrir negociaciones con el enemigo, a lo que se opuso rotundamente Rodrigo Orgóñez. Es demasiado tarde. Habéis dado libertad a Hernando Pizarro y ya nos queda otro recurso sino el de pelear, ¿no? Por imposición del mismo Orgóñez, se acordó pues representar la batalla de las afueras de la ciudad. Oh, bueno. No, a ver. Los ejércitos, no, el 25 de abril de 1538, se avisaron por primera vez los dos ejércitos.
Al amanecer del 6 de abril, se hallaban listos para la lucha, separados por el riachuelo y el pantano, casi tan cerca que se podían dirigir la palabra. El ejército almagrista. Los almagristas sumaban 500 efectivos, más de la mitad de los cuales eran de caballería, siendo esta su arma más poderosa. Su infantería no tenía suficientes armas de fuego. A falta de estas, sus soldados iban armados de largas picas, lo que les daba el aspecto de un enorme erizo. También tenía también 6 cañoncitos alfalconetes. Rodrigo Orgoñez formó su ejército colocando la infantería al centro y flanqueada por la caballería dividida en dos divisiones. Jefe de la infantería eran Cristóbal de Sotelo, Hernando de Alvarado, Juan de Moscoso y Diego de Salinas. Una de las divisiones de caballería estaban bajo el mando del mismo Orgoñez y la otra a órdenes de Pedro de Lerma. Les acompañaban además los capitanes Gómez de Alvarado, Perálvarez Holguín, Francisco de Chávez, Gonzalo Calvo de Barrientos y otros. Los pizarristas, por su parte, contaban con 700 efectivos, en gran parte de infantería, si bien su caballería era inferior en número a los de los almagristas. Aventajaban, sin embargo, con su escuadrón arbuceros imperiales, que utilizaban una técnica implementada en Flandes, las llamadas pelotas de alambres, que eran dos balas o pelotas de plomo unidas con una cadenilla de hierro, que al ser disparadas hacían más destructivos los arcabuzazos al cortar como filudas hoces todo lo que topaba a su paso. Contaba además con 12 piezas de artillerías, entre cañones y falconetes. Sí, así pasó, ¿no? Digamos, los dos se alistaban. No, imagínense, pero ¿cómo se alistaban los dos? Ya, a ver. Luego de la misa y un discurso de aliento a sus tropas de parte de Hernando Pizarro, empezó la batalla. Gonzalo Pizarro, encabezando a la infantería pizarrista, cruzó el riachuelo que dividía en el campo, sin contratiempos, pues no era muy profundo, pero al llegar al pantano sufrió el fuego de los cañones de los almagristas. A duras penas, Gonzalo y Valdivia evitaron el desbande de sus tropas y al fin pudieron sacarlo a terreno firme. De inmediato sus arcabuceros se apoderaron de una pequeña altura, desde donde dispararon contra las posiciones almagristas, causando serios estragos de la infantería y molestando considerablemente a la caballería que protegía sus flancos. Con las pelotas de alambre destruyeron buena parte de las largas picas de los infantes almagristas, con el que el poderío de estos quedó seriamente reducido. Entre tanto, Hernando Pizarro reunió a sus escuadrones en una sola fila y, a cubierta del fuego de sus arcabuceos, atravesó el riachuelo, luego de pantano, y cargó con ferocidad sobre el enemigo. Orgóñez reunió también a sus escuadrones en un solo cuerpo y a todo galope salió al encuentro de Hernando. El choque fue terrible. Después de esto, de los cerros y lomas circunvecinos, miles de indígenas espectaron el combate. Según la costumbre de la época, los soldados españoles se alentaban mutuamente con gritos de guerra que reafirmaban sus adhesivos partidarios. El rey Pizarro y el rey Almagro. No, el rey y Pizarro, el rey y Almagro. Rodrigo Orgóñez y otros capitanes almagristas como Pedro de Lorma lucharon valientemente. Ya, a ver. Y hasta ese momento, ¿no? La acción duró pues casi 2 horas. En cuanto a las bajas, los datos varían en las fuentes crónicas, pero Cicer León afirma que fueron 9 pizarristas y 120 almagristas. En todo caso, no debieron superar un conjunto de las 150 bajas. Almagro sería luego procesado sumariamente y condenado a muerte por decapitación, pero como la sentencia provocó protestas en el Cusco, Hernando Pizarro ordenó que fuera ahorcado en su celda. Su cadáver fue sacado a la plaza y degollado, cumpliéndose así la sentencia. Lo vemos en el próximo horario. A ver, no. A ver, vuelvan a entrar, por favor. Vuelvan a entrar.